Bueno, entonces habíamos definido que la cirrosis es una enfermedad de estadio final de la enfermedad hepática, ¿ok? Donde hay una falla en la función del hígado, que ustedes ya saben todas las funciones que ellos tienen, los hepatocitos. Hay una destrucción completa del parénquima, o sea, que aquí se deforma todo el parénquima y, pues obviamente a los pacientes tenemos que hacer estudios de imagen para confirmar el diagnóstico, ¿no? Posteriormente hay una hipertensión portal, la presión portal secundario aumenta a que, como se hace muy fibrótico, el problema con la presión portal, pues tiene que aumentar porque como está muy fibrótico esa zona, la presión ya, pero en la sangre ya no va a subir. Por ejemplo, va a no subir por la cava, no va a ascender, pues. Entonces, por eso tiene que aumentar la presión, ¿no? Y la etiología, pues la más frecuente puede ser alcohólica, no alcohólica, dependiendo de dónde lo lean, y también depende del país, porque en otros países hepatitis es mucho más frecuente que otros, ¿no? Bien. Y obviamente hay otras enfermedades que lo ocasionan, por ejemplo, la intoxicación por medicamentos. Por ejemplo, la causa número uno es por paracetamol, ¿ok? También está por salicilatos, en este caso por enfermedad de Reye o el síndrome de Reye, y enfermedades como en este caso, las complicaciones de la vía biliar, en este caso podría ser la colangitis por obstrucción. La epidemiología, pues no es tan frecuente, ¿ok? Afortunadamente es la causa número 14 de mortalidad en el mundo, no es la más común porque tampoco todo el mundo bebe o todo el mundo se infecta de hepatitis. Y hay una causa de origen criptogénica con el cual se desconoce, ¿no? Como algo idiopático. Bien. ¿Qué pasa con la fisiopatología? Pues bueno, en estadios avanzados se empiezan a acumular neurotoxinas, sustancias tóxicas para el cuerpo, sobre todo las neurotoxinas. En este caso podría ser amoníaco, ¿ok? Em, el amoníaco normalmente tiene que ser excretado por la orina, aunque no puede estar reteniéndose por el cuerpo, pero como se produce una gran cantidad de amoníaco, bueno, pues en ese caso pasa por la barrera hematoencefálica y se empieza a acumular y la otra es empieza a aumentar la producción de ciertos tipos de neuroexcitadores que al final y al cabo son neurotóxicos para el cuerpo. En este caso puede ser glutamato. Hay una excreción masiva de glutamato, por el cual eso va a llevar a que se produzca una gran cantidad de GABA. Eso los van a ver el próximo semestre, pero el glutamato es el neuroexcitador por excelencia y GABA es el neuroinhibidor por excelencia. Entonces, como hay una gran excitabilidad, pues se van a tener que producir las cosas contrarias, ¿no? Entonces, bueno, la hipótesis del amoníaco en qué consiste. La hipótesis del amoníaco consiste en que hay una degradación masiva de aminoácidos. Bueno, una degradación masiva de aminoácidos secundario a que hay una destrucción celular, ¿no? Una falla celular, ¿sí? También hablamos que el hígado, como no funciona, pues en este caso ciertas células están muriendo. Bueno, entonces es acumular nitrógeno ureico en sangre, es acumular urea, glutamina, que es un precursor, es un aminoácido para que sea secundario a que, bueno, con que con glutamina se forme otro neurotransmisor, en este caso glutamato, ¿no? Secundaria a la hiperamonemia, pues la circulación hepática falla, ¿ok? Y la excitabilidad neuronal empieza a ocurrir. Y por eso les decía que van a empezar las manifestaciones neuroencefalopáticas, ¿ok? Y también la vez estuvimos hablando acerca de la urea. La urea también han dicho que es un metabolito, es parte del desecho de proteínas, en este caso de la creatina, de origen muscular. Pues en este caso también se tiene que eliminar, pero en este caso se acumula de más, ¿no? Y también se pueden dar cuenta que los pacientes con cirrosis a veces tienen enfermedad renal. Bien, entonces, la hipertensión va a ocasionar que se desarrollen cierto tipo de varices, en este caso las varices esofágicas, que eventualmente se pueden romper esas varices y pueden llegar a ocasionar sangrado de tubo digestivo alto, ¿no? Y eso, claro que aumenta la mortalidad. ¿Sale? Entonces, la presión portal normalmente está por debajo de 10 o menos de 12. Claro que una persona que desarrolla hipertensión portal pues va a estar por arriba de 15, ¿no? Entonces, la circulación portal normalmente conduce sangre, ¿ok? Y que lleva hacia el corazón, hacia la cava inferior, ¿ok? ¿Para qué? Para que posteriormente pues, sea convertido en sangre oxigenada y todo lo demás, ¿no? Entonces, como se pueden dar cuenta, hace un momento les había comentado que la presión portal normalmente tiene que ser por debajo de 10. Entonces, la presión portal tiene que aumentar. ¿Por qué? Porque el hígado se hace muy fibrótico. Entonces, como se hace muy fibrótico, el ascenso, sobre todo el ascenso, la sangre que va hacia el corazón, pues está obstruida. Entonces van a empezar a aparecer unas venas como tortuosas. Entonces, esas venas van a generar presión y va a aumentar la presión, ¿no? Portal. Entonces, por eso se desarrolla el paciente hipertensión portal, ¿sí? ¿Y qué más? Y bueno, con relación a las manifestaciones de la piel, pues vamos a ver el caput, ¿no? La famosa cabeza de medusa, ¿sí? Bien.
Y como es mucha sangre y agua, sobre todo agua, que estamos reteniendo en la cavidad abdominal, pues el paciente va a desarrollar ascitis, ¿sí? Claro que esto va aunado que el hígado está perdiendo la función de la síntesis de proteínas, ¿no? En este caso, la albúmina. El paciente va a tener hipoalbuminemia. El paciente sí desarrolla ascitis, pero la ascitis es secundario ¿a qué? A la hipoalbuminemia. La albúmina tiene que estar por arriba de 3,5 gramos, ¿ok? Entonces, esta persona va a perder albúmina, ¿ok? No es que lo pierda por orina, sino que pierde la síntesis. Estos pacientes, como pierden la síntesis de albúmina, entonces se va a olvidar la presión oncótica, la presión coloidosmótica, pierden, ¿no? Entonces, los pacientes. Bueno, y esto es ascitis. Vean aquí cómo aparecen las venitas, ¿ok? Y estas venitas son, pues, varices, ¿ok? Son ocasionadas por la hipertensión portal. Entonces, ¿por qué están generando estos varices? Pues porque están buscando dónde mandarle sangre a todo el cuerpo, ¿no? Recuerden que la presión portal está aumentado, ¿ok? Secundario que hay fibrosis en el hígado, ¿no? Hay una fibrosis intrahepática, ¿ok? Entonces la sangre no puede avanzar, entonces tienen que generar, pues, nuevos canales para mandar sangre, ¿no? Entonces se generan ese tipo de varices, ¿ok? Bien. Bueno, ¿qué lleva a la citis? Por la hipertensión portal, ¿no? Y claro, que recuerden que la hepatoesplenomegalia aquí sería por el contenido del hígado, ¿no? O sea, que está muy fibrótico, está muy grandote el hígado, ¿no? Y eso también pues puede llegar a que aumente también el vaso, ¿no? Empieza a trabajar muchísimo el vaso como un sistema de filtrador, ¿ok? De células. ¿Y qué más? A veces los pacientes pueden llegar a tener constipación, porque si ustedes ven acá las imágenes, si esto fuera la cavidad abdominal, o estamos hablando del peritoneo, y este es el colon, ¿ok? El colon, el líquido acítico aplasta, ¿ok? Por presión aplasta el colon, claro. O sea, el tránsito intestinal pues disminuye, ¿no? Y aparte, pues el paciente va a preferir datos de constipación. Pero nada más eso, no, sino la flora, la microflora empieza a trabajar mucho más, ¿ok? Porque como el amoníaco no se puede excretar, la flora tiene que aumentar, ¿ok? Para trabajar. Y se van a dar cuenta que muchas veces estos pacientes tienen sobreinfecciones. Aparte que pues, el sistema inmunológico está muy débil, ¿no? Recuerden que el hígado se encarga de producir citocinas y, claro, ahí tienes células inmunitarias. Pero el paciente desarrolla constipación. ¿Por qué? Porque también las bacterias, en este caso, cuando desechan al amoníaco, que no se puede que esté por orina, pues también lo convierte en gas, ¿no? Entonces el paciente pues, está muy distendido y aparte está constipado, ¿sale? Para que lo tengan en cuenta eso. Y con relación a las anemias, la mayoría de los pacientes no desarrollan anemia de folato y tampoco tanto en este caso, por anemias tipo megaloblástico secundario de déficit de vitamina B12. Ellos a veces desarrollan anemias tipo hemolíticas. ¿Por qué? Porque la vitamina E es la que se encuentra deficiente aquí y la vitamina E es un antioxidante. Y la vitamina D, como es un antioxidante, pues se pierde el antioxidante, entonces los eritrocitos se mueren por radicales libres, entonces hay un incremento de la lisis celular, ¿no? Y por eso el vaso tiene que aumentar de tamaño. ¿Para qué? Para depurar, en este caso, los eritrocitos, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta eso. Y con relación a la parte hematológica, también los pacientes desarrollan coagulación intravascular diseminada. La coagulación intravascular diseminada, como lo vieron el semestre pasado, es un consumo de los factores de coagulación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no funcionan. ¿Por qué? Porque no hay, ¿no? Si ustedes recuerdan, el hígado almacena la mayoría de los factores de coagulación junto con la vitamina K, ¿no? Los precursores de los que son dependientes de vitamina K. Entonces, como no funciona, pues obviamente al paciente le tenemos que suplementar vitamina K y factores de coagulación, ¿sí? Claro que todo esto lo estoy mencionando con un paciente que no lo lleva al tratamiento, ¿no? Bueno, y también hemos platicado acerca del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿ok? El paciente puede desarrollar el síndrome hepatorrenal, que es básicamente la vasoconstricción renal. Recuerden que la angiotensina 2 hace una vasoconstricción en ambas arteriolas, en este caso la aferente y la eferente, pero sobre todo la eferente. Y cuando aumenta la presión, pues claro, disminuye en este caso, el filtrado, ¿no? Como el paciente está filtrando mucho, ahora el paciente no va a filtrar, pero como ya no filtra mucho, el riñón ya no le da sangre, entonces el riñón empieza a fallar. No sé si me expliqué. Entonces, para que lo tengan en cuenta eso, ¿sí? Bien. Ah, y ojo, si empiezan a producir varios vasodilatadores, en este caso empieza a producir bastante óxido nítrico, ¿ok? ¿Para qué? Para compensar esto de acá, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta también, ¿ok?
porque como el paciente está súper vasoconstriñido, el cuerpo tiene que buscar otras formas de compensarlo, ¿sale? Y pues también puede llegar a desarrollar el síndrome hepatorrenal, ¿ok? Hepatopulmonar también. El hepatopulmonar básicamente se compromete con hipertensión pulmonar y la otra es con edema pulmonar, ¿no? ¿Sí? Y el paciente empieza a hiperventilar, claro, porque desarrolla, pues en este caso, cuadros de acidosis metabólicas, ¿sí? Secundario, pues a la acumulación de ácidos, ¿no? Lo importante aquí es saber la fisiopatología, ¿no? ¿Y qué pasa por un paciente que desarrolla ictericia? Bueno, cuando se acumula de mayor cantidad en este caso, las bilirrubinas, que no se pueden excitar por parte del hígado, em, pues el paciente desarrolla ictericia. La ictericia, claro, el paciente presenta mucosas escleras ictéricas, o sea, de color amarillentas, el famoso color piolín, ¿ok? Y es secundaria aquí, hay una hiperbilirrubinemia, pero por arriba de 3 miligramos, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta eso. Y las otras manifestaciones, por ejemplo, cuando falla el hígado, bueno, aparte de fallar en la producción de proteínas, pues el paciente pues también empieza a acumular una gran cantidad de estrógenos, ¿no? Desarrolla hiperestrogenemia. Y esto, pues, aunado te va a llevar a la atrofia testicular, ¿ok? O al hipogonadismo, y la otra es a la ginecomastia, ¿no? Para que lo tengan en cuenta eso. Recuerden que normalmente el hígado tiene la función de detoxificar, ¿no? Y de eliminar la acumulación de ciertas sustancias. Por ejemplo, cuando hay una hiperproducción de hormonas sexuales, pues el hígado se encarga de controlarlo, ¿no? Pues obviamente un paciente que tenga falla hepática, o por ejemplo, doctores, hay medicamentos el cual evita que el hígado funcione y genera, en este caso también, ginecomastia o hiperestrogenemia. Desarrollan una contracción que se le conoce contracción de Dupuytren, donde el nervio ulnar se comprime, ¿ok? Por retención de líquido, aparte de, porque hay edema, y se dan cuenta que tiene comprimido el nervio ulnar y, por ejemplo, la cuarta y quinta falange no los puede levantar, o sea, no le puede hacer extensión, están flexionados, ¿sí? O a la vez toda la mano está comprimida, ¿no? ¿Por qué? Por la retención, en este caso, de líquido. Y esto también lo llevamos a ver en su momento. Les había comentado que la hiperamonemia es tóxico para nosotros, aunque el paciente empieza a hacer como movimientos involuntarios, ¿ok? Y esto es lo que les había comentado con la manifestación de los movimientos involuntarios breves, ¿ok? Que se le conoce como asterixis, ¿ok? Y esta asterixis es secundaria a la hiperamonemia, ¿ok? Se parece como que estuviera Parkinson, pero no, ¿ok? No es un temblor como tal como el Parkinson, ¿ok? Eso es diferente. ¿Y esto a qué se debe? Porque hay una liberación masiva de glutamato, ¿ok? Entonces hay una producción masiva de neurotransmisores tipo excitadores. ¿Por qué? Porque ahí se produce el aminoácido, el precursor del glutamato, ¿no? En este caso, la glutamina. Por ejemplo, aquí el doctor le dice, oye, ¿sabes qué? Mantén la mano flexionada, ¿ok? Levantada, pero extendida, ¿ok? Levántala, pero no lo muevas. Y el paciente empieza a moverlo, ¿no? ¿Ok? Y vean aquí los movimientos involuntarios, ¿no? Eso se le conoce como asterixis, ¿sí? Y es secundario a la hiperamonemia, ¿ok? Son movimientos de arriba hacia abajo, ¿ok? Secundario a que el amoníaco, como pasa por la barrera hematoencefálica, llega a la neurona, ¿ok? Y sobre todo, esta neurona se le conoce como astrocito, ¿ok? Entonces, a veces los pacientes desarrollan astrocitosis, ¿ok? Y la glutamina, que es el precursor, se empieza a acumular, empieza a producir mucho, en este caso, pues glutamato. Y el glutamato es neurotóxico para nosotros, ¿ok? Entonces se empieza a activar los canales donde se actúa el glutamato y es neurotóxico para nosotros. ¿Por qué? Porque cuando se activa el glutamato empieza a aumentar calcio, bueno, entrar calcio a la célula. Entonces el calcio es malo para nosotros. El calcio en estados donde está muy en la parte intracelular es malo para nosotros. Entonces, lo que hacemos con el tratamiento, Iván, es darle medicamentos, por ejemplo, le damos antibióticos no absorbibles. Los antibióticos no absorbibles lo que hacen es, la flora del hígado, la flora intestinal lo que hace es descomponer el amoníaco a amonio. ¿Para qué? Para que no se absorban, ¿sí? Entonces, el amoníaco pues ya no va a pasar a la barrera hematoencefálica y entonces la barrera como tal pues está protegida, por así decirlo, del amoníaco, ¿ok? Entonces, los pacientes que desarrollan esto, el tratamiento sería antibióticos no absorbibles. Igual, bueno, esta es otra manifestación, ¿ok? Esto es ascitis y ahorita trae una sonda de drenaje. Claro que a este paciente se le hizo una paracentesis, ¿ok? Y pues la paracentesis también es una opción. ¿Cuándo lo hacemos? ¿Todo el tiempo lo hacemos? No. La paracentesis ayuda cuando el paciente tiene datos de obstrucción intestinal, ayuda cuando el paciente
sospechamos de un foco infeccioso y tenemos que drenar este líquido. ¿Para qué? Para mandarlo a cultivar, ¿sí? Y pues en la exploración física vamos a encontrar unos datos muy, muy característicos. Por ejemplo, el signo de la ola, ¿ok? Y pues obviamente va a estar aumentado el tamaño del hígado y del vaso, ¿no? ¿Sí? Y pues esto también lo pedimos como ayuda para hacer el diagnóstico. Esta es una tomografía. Vean aquí, recuerden que el líquido, aquí hablamos de densidades, ¿ok? En tomografías hablamos de densidades, pues aquí hablamos una imagen, pues, muy hipodensa, ¿no? Y acá vamos a hablar de una imagen hiperdensa, ¿sale? Esto es contrario a las radiografías y al ultrasonido. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta que hay colección de líquido acítico, ¿ok? Asitis, y pues al paciente le pueden ofrecer la opción de, en este caso, de drenaje por medio de paracentesis. ¿Ok? Igual, busquen los criterios de paracentesis por si se los llegan a preguntar. Yo no, pero tengan en cuenta eso. Y hace un momento yo les platiqué acerca de la anemia hemolítica con relación al paciente cirrótico. La anemia hemolítica es secundaria a la deficiencia de vitamina E, que es una de las vitaminas liposolubles que obviamente se absorbe gracias a la bilis, ¿no? Pero en este caso, pues el hígado, ¿ok? No funciona, pues no una buena cantidad de bilis, ¿sí? Bueno, y aparte no absorbe, o sea, no metaboliza esta vitamina D, ¿no? Entonces, las vitaminas liposolubles van a perder su función, claro, ¿ok? Y de las vitaminas liposolubles, aquí tenemos un antioxidante. Bueno, este antioxidante va a disminuir, ¿ok? Entonces, los pacientes, aparte de la anemia, claro, va a tener síndrome de absorción, va a tener astetorrea, ¿ok? Etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, eso aquí solo nos va a afectar sobre todo a las neuronas, ¿ok? Puede ser neurotóxico, ¿ok? En caso de que la vitamina D esté deficiente, y la otra es anemia hemolítica, para que lo tengan en cuenta eso, ¿sale? A los pacientes se suplementa, ¿ok? De vitamina D. ¿Para qué? Para que no esté deficiente eso, ¿ok? ¿Y cuál es la manifestación de esta anemia hemolítica? Son datos neuronales, ¿ok? Muy parecido a la deficiencia de vitamina B12, doctor Iván o doctor Eduardo, ¿sí? Entonces, su diagnóstico diferencial siempre va a ser una deficiencia de vitamina B12, que probablemente también va a estar bajo, ¿ok? Pero vitamina E, cuando está deficiente, da manifestaciones tipo neuronales. Por ejemplo, alteraciones en la marcha, alteraciones en la propiocepción, ¿sí? Los pacientes no distinguen superficies, ¿ok? No saben si es un objeto filoso, redondo, punzocortante o no, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta eso. Y claro, va a estar fatigado, va a estar con adinamia, con astenia. ¿Por qué? Porque tiene anemia, ¿no? Porque está muriéndose los eritrocitos. El diagnóstico, pues se realiza viendo casi todos los estudios que pueden llegar a ver, pues desde una biometría hemática para descartar una anemia, ¿ok? Frotis para ver células. Por ejemplo, si el hígado no funciona, pues obviamente nos interesa buscar los cuerpos de Hobel-Jolly, ¿ok? ¿Y qué más? Otras cositas, pues nada más, pues si fuera, obviamente si fuera cirrosis secundaria a infección viral, pues se le pide el panel viral, ¿no? Pero bueno, tomografía, estudios de imagen y la otra es ultrasonido. Por ejemplo, aquí vean cómo el hígado ya perdió su forma, ¿no? Anteriormente era homogénico y ahora se ve todo heterogénico. Entonces, ¿qué situaciones? ¿Sí? ¿Y qué más por acá? Pues obviamente se pierde todo el parénquima hepático secundario a la fibrosis hepática y pues vamos a ver líquido coleccionado alrededor, o sea, líquido perihepático, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que está alrededor del hígado y eso va a ser ascitis, ¿sí? Muchas veces esta ascitis se puede infectar, por eso les decía que se le puede pedir un cultivo o se le puede drenar, ¿sí? Entonces, el tratamiento suplementario, entonces, cuando la bilirrubina se empieza a acumular, ¿ok? Y la bilis se empieza a acumular, da síntomas de prurito. Te creo la vez pasada ya lo habíamos comentado que los pacientes no mejoran con antihistamínicos ni con antihistamínicos de primera generación. Entonces, muchas veces a esos pacientes les damos colestiramina. Y con relación a las inmunizaciones, a los pacientes se recomienda la vacuna de la influenza y el hemococo, ¿ok? Y como los pacientes, como no funciona su hígado, los pacientes también manifiestan hipoglucemia. Entonces, parte de las manifestaciones, que también se me olvidó apuntarlos acá, que también son como datos de gran severidad, son hipoglucemias, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con los pacientes con hipoglucemias? Si recuerdan, el hígado tiene dos funciones de aquí, de almacenamiento. Una, almacena glucosa
Y esa glucosa almacenada, supongo que ya saben cuál es el nombre, ¿no? Glucógeno. Y la otra es activar a la beta oxidación, ¿no? Y obviamente la beta oxidación es de los ácidos grasos, convertirlos a, en este caso, en productos para que entren a la producción de glucosa o de ATP, ¿no? Por ejemplo, de ácidos grasos y aparte, sí, sobre todo ácidos grasos, la producción de ATP, ¿no? ¿Ok? Obviamente los cuerpos cetónicos son los que generan eso. Y la otra es la gluconeogénesis. Mm. Y de las vitaminas o de las hormonas que también se almacenan en el hígado, pues la vitamina D. Entonces, pues si el paciente tiene déficit de vitamina D, va a tener riesgo de desarrollar osteoporosis. Entonces, se dan cuenta que muchas veces los pacientes tienen cirrosis, tienen un antecedente de fractura patológica, secundaria es osteoporosis. Entonces, los pacientes se recomiendan que soliciten un estudio, en este caso la densitometría ósea, para confirmar el grado de osteoporosis o el grado de fractura, o el riesgo de tener de fractura, ¿no? Bueno, y con relación al tratamiento con la hiperamonemia, tenemos los antibióticos no absorbibles. Nosotros sabemos que los pacientes con encefalopatía hepática es secundario a la hiperamonemia, ¿no? Secundario a que hay una falla hepática donde el hígado ya no puede aclarar como tal el amoníaco del cuerpo, ¿no? Y claro que está fallando en la circulación enterohepática. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con un paciente que tiene una intoxicación, en este caso? Una neurointoxicación secundario al aumento de amoníaco en el cuerpo. El problema aquí es que como el amoníaco pasa, en este caso el NH3 pasa por la barrera hematoencefálica, por una acumulación en el sistema, pasa por la barrera, cuando llega a la neurona, puede llegar a convertirse en glutamina. Entonces, el hecho de que se convierta en glutamina, ese amoníaco, ¿ok? Que será el precursor de que se convierta también en glutamato. Y el glutamato, en cantidades muy, muy altas, ojo, el glutamato como tal es un neurotransmisor, es un neuroexcitador como tal, pero cuando se produce en altas cantidades puede llegar a ocasionar toxicidad. Por eso el paciente presenta datos de una neurotoxicidad, como puede ser la asterixis. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué sucede eso? Hace un momento yo lo había comentado, es debido a que este canal, los canales donde interactúa el glutamato, hace que el calcio entre a la célula. Recordar que el calcio tiene múltiples funciones como el hecho de activar ciertas enzimas en el cuerpo, ¿no? Cuando está dentro de la célula, no en la parte extracelular, sino dentro de la célula, en la parte intracelular. Por eso es muy importante tener en cuenta que si el glutamato también, si se produce de más, se puede llegar a producir mucha GABA, ¿no? Que es un neuroinhibidor. Entonces, básicamente, los neurotransmisores aquí están completamente discoordinados. Ahora, hace un momento yo comenté que también hay un edema cerebral, ¿ok? Y eso es debido a que cuando pasa el amoníaco arrastra, en este caso, agua, ¿sí? Como si fuera una fuente osmolar. Entonces, arrastra agua y el cerebro se hincha, se edematiza, por así decirlo, la producción de glutamina hace que aumente la carga osmolar del cerebro de la neurona. Entonces hay un edema cerebral. ¿Y qué otras cosas muy importantes que hay que tener en cuenta? Por ejemplo, nosotros tenemos dos antibióticos, estos dos antibióticos, estos medicamentos no absorbibles. Estos medicamentos lo que van a hacer, uno es, por ejemplo, la rifaximina, bloquea a la bacteria. ¿Cómo? Inhibiendo la síntesis. En este caso, ¿qué inhibe parte de la síntesis de la bacteria? Inhibe la síntesis de RNA bacteriano. ¿Ok? Bueno. Recordar que las bacterias, una de dos, tiene aquí dos funciones muy importantes de la bacteria. La bacteria puede convertir amoníaco a amonio o la otra es seguir produciendo más amoníaco. Con la rifaximina, lo que podemos hacer es bajar la flora bacteriana. ¿Cómo? Destruyendo las bacterias de la flora, ¿ok? Los antibióticos, en este caso los no absorbidos, como puede ser la rifaximina, lo que hacen es su mecanismo de acción es inhibir la síntesis de RNA bacteriano, entonces inhibir el crecimiento bacteriano, ¿sí? Y si inhibe el crecimiento bacteriano, o las bacterias, hay una menor cantidad de bacterias, las bacterias ya no van a poder fermentar más amoníaco, porque parte de la flora intestinal, las bacterias que se encuentran ahí, tienen la capacidad de generar amoníaco. Entonces, sabiendo que nuestro cuerpo, en este caso nuestro paciente, tiene encefalopatía hepática secundario a hiperamonemia, dejar que las bacterias de la flora intestinal sigan generando, en este caso, amoníaco secundario, porque las bacterias portan una enzima que se llama ureasa, van a seguir generando amoníaco. Entonces, el hecho de que inhibamos el crecimiento de esas bacterias, pues las bacterias de ese tipo ya no pueden llegar a generar amoníaco, ¿no?
Y hay situaciones donde podemos combinar rifaximina con lactulosa, o ya sea que si un paciente no tolera lactulosa, pues se puede usar rifaximina, ¿no? Recuerde que los síntomas intestinales, problemas con relación a los efectos adversos, pues son comúnmente asociados a el uso de estos medicamentos, ¿no? Por ejemplo, diarrea, flatulencias, náusea, vómito, ¿sí? Bien, entonces solo tener en cuenta eso, que la rifaximina lo que hace es mm, destruir las bacterias. En ese caso, las bacterias ya no van a poder generar más amoníaco porque ellos portan una enzima que se llama ureasa, ¿sí? Y ellos así fermentan amoníaco. Ahora, ¿qué pasa con la paciente que tiene el uso de lactulosa? Bueno, lo que va a hacer es que la lactulosa genera un pH ácido, ¿ok? Altera el ambiente intestinal, en este caso, y eso hace que se acelere la conversión de amoníaco a amonio, ¿sí? ¿Cómo es que lo realiza? Pues bloqueando una enzima que se encuentra en las bacterias, en este caso, que se llama glutaminasa. Entonces, eso va a hacer que ya no se genere más amoníaco y que el amoníaco ya no pase por la barrera hematoencefálica, que es lo que hace daño a la neurona, ¿no? Por ejemplo, lo hincha, le hace edema, ¿sí? Secundario que accede glutamina, ¿no? Secundario que también entró amoníaco por la barrera hematoencefálica, ¿sale? Para que lo tengan en cuenta eso. Entonces, la conversión de amoníaco a amonio, pues tiene que acelerarse, ¿sale? Y justamente la lactulasa lo realiza. Y acerca del tratamiento no farmacológico, pues se recomienda que disminuya la ingesta de proteínas. Como ya sabemos que las proteínas se rompen, se generan aminoácidos, los aminoácidos generan el proceso de la transaminación. Y pues obviamente va a aumentar la producción de urea y de amoníaco, y eso no queremos, ¿no? Suplementos nutricionales siempre se le ofrece al paciente. Y la otra es disminuir la ingesta de sal. ¿Por qué? Porque la sal retiene más líquido. Es muy parecido como el paciente cardiópata, que le bajan la sal en la comida, como el que falla su corazón. Y por este mismo motivo, como disminuye la ingesta de proteínas en la dieta, pues el paciente tiene atrofia muscular, ¿no? Esos son datos muy, muy característicos. Y pues esas son las clasificaciones que se utilizan para básicamente, estos se utilizan para estadificar el grado de mortalidad que puede tener el paciente de 3 meses a un año, ¿ok? Pero pues no me interesa mucho que sepan eso, supongo que lo preguntó el doctor. Básicamente es la clasificación de Melt y la clasificación de Child-Pugh, ¿no? Bien. Y en caso de que la peritonitis, o sea, bueno, más bien el líquido peritoneal, en este caso la ascitis, sea acumulado y genera una infección, en este caso la peritonitis, pues podemos utilizar antibióticos, ¿no? Sin haber tomado la muestra, obviamente el paciente va a tener fiebre, ¿ok? Y la otra es, pues, neutrofilia, ¿no? ¿Ok? Entonces el conteo leucocitario, pues, ha aumentado, ¿ok? Va a haber una leucocitosis y a los pacientes se le toma muestra de líquido asiético, ¿ok? El paciente tiene que tener cirrosis, ¿ok? Y tiene fiebre, ¿ok? Esa es una indicación también hacia una paracentesis, ¿ok? Y los tratamientos, pues obviamente son antibióticos, ¿ok? Si trae una infección. Y de los medicamentos que se prefieren son cefalosporines de tercera generación, como puede ser la cefotaxima, ¿ok? Pero esto no los voy a preguntar, doctores. Lo que quiero que sepan es acerca de la paracentesis, que es un tratamiento de drenaje, ¿ok? No es la primera opción. Utilizamos primero los diuréticos, así como le dijo la doctora Marifer. Y si falla, en este caso, el paciente no mejora los síntomas, la paracentesis es buena opción, ¿no? Siempre se hace guiado. Aquí se inyecta lidocaína, ¿ok? Ultrasonido guiado y te dice exactamente dónde vas a funcionar. Por ejemplo, déjame ver si tenemos una imagen por acá. Bien, por ejemplo, esto lo que ven aquí, no lo hacemos linealmente, sino hacemos como un corte. En la escuela les habéis comentado que tienen que básicamente generar una línea imaginaria, no está alrededor del, del ombligo y al lado, se llama paracentesis, por eso se llama paracentesis, porque está al lado entonces, al lado de estos vasos sanguíneos es donde se va a puncionar al paciente, ¿no? Entonces, obviamente, si puncionas, pues vas a generar una hemorragia intraabdominal, ¿no? Y eso no queremos, ¿sí? Entonces, por donde no haya vasito, el ultrasonido te va a decir, aquí no hay vasito, ahí es donde puedes puncionar, ¿sí? Y se puede extraer y básicamente lo dejan drenando, lo dejan con un bote y el bote está drenando poco a poco el líquido abdominal, ¿sí? Y este líquido se manda a estudiar, ¿no? A veces puede haber salida de pus y a veces no. Por ejemplo, esto es puro trasudado o no exudado, ¿ok? Bueno, entonces dejan un catéter y el catéter está drenando poco a poco, ¿sí?
Por eso les decía que el paciente tiene constipación. ¿Por qué? Por la presión intraabdominal, ¿no? Por la acumulación de líquido acítico. ¿Por qué? Porque aplasta al intestino y el intestino se hace como que muy flojo. Perezoso, por así. Y así es como se deja el drenado. Bien. Sí. ¿Cuál es un síntoma clínico asociado con la encefalopatía hepática? Ok, Doc, tu paciente tiene encefalopatía hepática. Esto es como una pregunta que yo te haría en el examen, Doc. Mira, tu paciente tiene datos de encefalopatía hepática. ¿Cuál de los siguientes es uno? ¿El paciente está ictérico? Si está ictérico, ¿eso es encefalopatía hepática, Doc? No, eso es secundario a que hay mucha lisis, ¿no? Hay hemólisis, ¿ok? Puede que pues, esté deficiente la vitamina E, puede que el vaso esté aumentando en tamaño, está depurando muy rápido, ¿ok? Entonces la ictericia no es una opción, ¿no? La ictericia es secundaria a la hiperbilirrubinemia. La hipertensión arterial puede ser secundaria a que hay un aumento de la aldosterona porque se activó el sistema renina-angiotensina-aldosterona, secundaria a la hipoalbuminemia. Será hipoalbuminemia, ¿no? O sea, Ajá. secundaria a la hipoalbuminemia. O sea, si yo te preguntaría, oye, si hay hipoalbuminemia secundaria a que hay una falla en la síntesis de hígado, pues el paciente puede tener hipertensión arterial, ¿no? Pero no, doctor. O sea, no. Pues sería la confusión y pérdida de tono muscular, ¿no? Claro, ¿no? La pérdida del tono muscular es la asteristis, ¿no? Que les hemos comentado hace un momento. Y la confusión, ¿por qué se ve? Aquí hay demasiado amoníaco en el cerebro, ¿no? ¿Y por qué está confundido? Porque se secreta demasiada cantidad de GABA secundaria al aumento del glutamato. Y con relación a la siguiente pregunta, ¿cuáles son los mecanismos por los cuales la lactulosa mejora la encefalopatía hepática? Ya hemos mencionado que la lactulosa junto con la rifaximina ayudan a disminuir las concentraciones de amoníaco en el cuerpo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mejor opción aquí? Es reducir la absorción intestinal de amoníaco al acidificar el lumen intestinal, ¿no?